Buenas noches, maestro. Les deseo a usted y a nuestro amigo aparato un gran 2020. Un gran 2020 para toda la fraternidad de la luz. Entonces, vayamos a nuestra sesión, la primera sesión del año. Vamos a consultar a nuestros amigos de las fraternidades que nos acompañan para definir juntos el tema. Como era de esperar, el tema que vamos a abordar en esta primera sesión del año es sobre la planificación anual. Es importante que aprovechemos esta energía de paz y fraternidad que el mundo entero vibra durante este periodo para trazar los planes para este año. Es muy importante que cada uno de nosotros aproveche este momento de renovación para pensar, para reflexionar lo sucedido en el año pasado, las lecciones que podemos sacar, tanto de los hechos positivos como de los negativos que ocurrieron, siempre con una visión constructiva de lo sucedido para aprovechar las cosas buenas, aprender lecciones y no volver a cometer los mismos errores, lo que hicimos mal. También es importante establecer metas a corto, mediano y largo plazo para nuestras vidas. Es importante dar siempre un primer paso en pos de ese objetivo mayor y nunca nos olvidemos de este objetivo mayor, de que estamos aquí en este mundo material para la elevación espiritual, para la evolución espiritual. Por eso es importante que tengamos esto en cuenta al establecer nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. No importa la edad que tengamos, siempre tenemos que fijarnos metas. En base a estos objetivos, el universo conspirará a nuestro favor para que estas metas se logren. Si nosotros mismos no sabemos a dónde queremos ir, ciertamente es más difícil que el plano espiritual nos ayude, que el universo conspire. Si no tienes una visión de a dónde quieres ir, es complicado para nosotros y para todo el universo ayudar, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que establecer nuestras metas. Sí, tenemos que definir a dónde queremos llegar, incluso si estos objetivos tienen que cambiarse a lo largo del año, a lo largo de nuestras vidas. Eso no es problema. A veces tenemos un objetivo determinado, un plan determinado, y a través de nuestro libre albedrío, a través de nuestras experiencias en la vida, se reorienta el rumbo de las cosas. Esto no es un problema, pero tenemos que tener una dirección, tenemos que tener un destino. Y para eso tenemos que planificar. Siempre esté atento a dónde quiere ir en el futuro. Evidentemente, tenemos que vivir nuestro presente intensamente. No podemos solo mirar hacia el futuro, tenemos que disfrutar de nuestro presente, pero tenemos que tener nuestros planes. Entonces, es importante enfatizar la necesidad de equilibrio en nuestras vidas. En todos los sentidos tenemos que tener equilibrio. El radicalismo, tanto en términos del futuro como de la experiencia del presente, nunca es ideal. Lo ideal es vivir en equilibrio. Lo que quiero decir es que tenemos que vivir en el presente. No podemos vivir solo pensando en el futuro, solo estableciendo metas para el futuro, solo pensando que seremos felices en el futuro. Lo que quiero decir es que tenemos que vivir nuestro presente, tenemos que ser felices en nuestro presente.
Sin embargo, por otro lado, vivir solo en el presente, sin tener una meta en el futuro, tampoco es algo bueno. Necesitas saber a dónde quieres llegar. Hay muchas personas que se mantienen activos pensando solo en el futuro y no viven en el presente. Hay muchas personas que consumen todos sus bienes en el presente sin tener una mínima visión del futuro. Es decir, viven el presente intensamente sin pensar en el mañana. Estos dos ejemplos no son buenos. Tenemos que mantener el equilibrio. También están los que viven en el pasado, esas personas que se jactan de las cosas del pasado, y otros, peor aún, solo piensan en la tristeza del pasado. No pueden deshacerse de esas tristezas y terminan perdiendo su presente y ciertamente también perdiendo su futuro. Con estos tres ejemplos, lo que estamos tratando de transmitir es que sí debemos tener buenos recuerdos del pasado. Como dijimos anteriormente, tenemos que aprender de los errores del pasado. Tenemos que buscar nuestra felicidad en el presente, pero también debemos tener nuestras metas para el futuro. Como ya dijimos, tenemos que tener un equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro. Y también tenemos que tener equilibrio en otras partes de la vida, por así decirlo. La vida social, vida material, vida laboral y vida espiritual. Ningún ser humano puede ni debe vivir aislado en el mundo. El ser humano necesita aprender a convivir con sus vecinos, en una comunidad, sea lo que sea. Es importante saber vivir en comunión con otras personas del mundo. La alegría, la felicidad tiene mucho que ver con nuestros vecinos, con las personas que están cerca de nosotros, ya sean amigos, familiares o compañeros de trabajo. Es la conjunción de las energías de los seres humanos lo que trae felicidad. Por tanto, es muy difícil vivir solo, aislado. Es muy difícil ser feliz en esta situación. Por supuesto, el aspecto financiero también debe estar en equilibrio con todos los demás aspectos de nuestra vida. Es importante vivir una vida cómoda y el aspecto financiero brinda ese consuelo. Vivimos en un mundo capitalista y está claro que para tener comodidad es necesario tener bienes materiales. Entonces, esto es importante. Nosotros, en el plano espiritual, sabemos esto. Sabemos que es importante buscar bienestar en nuestra vida financiera. Es importante tener esto. Sin embargo, también es muy importante que se tenga una vida espiritual, que nunca dejes de lado las cuestiones espirituales, las cuestiones energéticas, para mantenerte en un nivel energético alto, en una vibración alta. Por tanto, la vida social, la vida económica y la vida espiritual tienen que estar en equilibrio, tienen que tener el mismo peso en nuestra vida, ¿ok? Citando algunos ejemplos de desequilibrio, cuando la persona vive intensamente la vida social, buscando la alegría entre los amigos,
olvidándose de otros aspectos de la vida, como la vida material, económica y espiritual, la persona entra en desequilibrio. Cuando una persona dedica mucho tiempo a ganar dinero a cualquier precio, solo por el deseo de acumular bienes, a veces perjudicando a las personas, ciertamente es una vida desequilibrada. Otro ejemplo son las personas que viven solamente para la vida espiritual, aislándose del mundo, como por ejemplo los monjes budistas. También están en desequilibrio, porque es importante que vivamos la vida y que nuestra pasada por el plano material tenga la convivencia con otras personas. Entonces, aislarse del mundo no es tener una vida equilibrada. Es importante que este mensaje quede muy claro para todos, para todas las personas del universo. El mensaje que tenemos es: vivan en equilibrio, busquen el equilibrio en sus vidas. Evidentemente, esta es una tarea muy complicada, eso lo sabemos. Pero esta búsqueda del equilibrio es importante. Es importante tener presente ese equilibrio y es importante que cada ser humano tenga conciencia y cuando alguna de las áreas de su vida se desequilibre, se deben corregir. Debes tener esta percepción y debes hacer esta corrección. Hoy en día, en el mundo material, hay una carrera muy grande por obtener, por acumular bienes materiales. Hay que decir que la acumulación de bienes es algo que acaba desequilibrando la vida del ser humano. Muchos buscan la acumulación pensando en el futuro, su futuro y el futuro de sus familias. Hay que decir que cada ser humano debe esforzarse por lograr su propio equilibrio, incluso en las relaciones entre padres e hijos. Lo que vemos mucho es a los padres acumulando bienes pensando en el futuro de sus hijos o de su familia. Es importante decir que un padre y una madre es responsable de sus hijos, pero es responsable de la educación de sus hijos, es responsable de ayudar a sus hijos a ver la vida como debe ser y de prepararlos para el mundo. Es necesario brindar condiciones morales y educativas para que sus hijos hagan sus propios caminos, tracen sus propios caminos, sus metas y sus objetivos. Hoy en día, lo que vemos mucho es que los padres brinden todo a sus hijos y de esta manera no los preparan para la vida, no los preparan para el mundo, sino que los crían dentro de una cúpula de cristal. Y en el momento en que su hijo se enfrenta al mundo, no está preparado para ello. Por eso es importante que los padres preparen a sus hijos, brindándoles subsidios para que puedan caminar con sus propias piernas. Esta es la experiencia que todos los seres humanos tenemos que vivir en el mundo material. Y no protejas a tus hijos colocándolos en una cúpula de cristal para que no les suceda nada malo. Esto es algo extremadamente malo para sus hijos. Entonces, debe haber un equilibrio también en el tema de la educación de los hijos. Los hijos deben establecer sus propias metas, tener sus propios objetivos, lograr sus metas con sus propios esfuerzos. Es importante se diga esto. También es importante decir que aquellos seres humanos
que por su propio esfuerzo han alcanzado un nivel económico, social y espiritual elevado, sepan donar sus energías, sus conocimientos a los menos afortunados. Es importante que los seres humanos que tienen condiciones sepan practicar la caridad. Se sabe que los menos afortunados se encuentran, en su gran mayoría, en una situación menos favorable, porque eligieron vivir así cuando hicieron su plan reencarnatorio. Por eso, mostrar caridad con el prójimo debe entenderse como un acto engrandecedor, ¿de acuerdo? Sabemos que ese ser humano que se encuentra en una situación desfavorable eligió estar en esa situación. Cuando se trazó su plan de reencarnación, él eligió estar en esa situación, muy probablemente para aprender a ser más humilde debido a los errores que cometió en vidas pasadas. Extender las manos a este ser humano, practicando un acto de caridad, hará que ese ser humano sepa que existen seres humanos que se preocupan por él. Y tal vez una ayuda como esta ayude con el propósito de su vida. Por tanto, la caridad es también un ámbito de la vida que hay que mantener en equilibrio. Se pueden mencionar varios otros significados para la palabra equilibrio. Equilibrio en todas las cosas. Equilibrio entre los placeres del mundo material y su salud también es un punto a discutir. Sabemos que muchos seres humanos acaban desequilibrados en cuanto a salud debido al placer de consumir determinados alimentos o bebidas. El mundo material está lleno de cosas que te dan placer, comida y bebidas que te dan placer. Los seres humanos terminaron invirtiendo mucho tiempo en producir cosas, objetos, alimentos, en busca de comodidad y placer. Entonces, hoy en día, muchas personas buscan placer en el acto de comer, y esto ha provocado un gran desequilibrio en su salud. Es como ver a los seres humanos con altos índices de glucosa, colesterol, triglicéridos y varias otras cosas en desequilibrio en su organismo. Es necesario buscar el equilibrio entre el placer de comer y su salud. Esta es otra faceta del equilibrio. También podemos mencionar que el ser humano fue creado para estar en movimiento. Podemos decir que nuestros antepasados, en tiempos remotos, tuvieron que cazar para tener su propio alimento, y con eso mantuvo su cuerpo equilibrado porque siempre estaba en movimiento para poder alimentarse. Hoy en día sabemos que la realidad está lejos de esto. Es suficiente con tener los medios para tener nuestra comida en la mesa. Y con eso también vemos otra faceta del desequilibrio, que son las personas que no practican ejercicio físico y consumen muchas más calorías de las que gastan. Nuevamente el organismo acaba desequilibrado. Por tanto, es importante, como hablamos al inicio, que sean sí trazadas las metas a corto plazo, a mediano y largo plazo, considerando todas esas facetas que dijimos con respecto del equilibrio. Es importante que estos mensajes lleguen al mayor número de personas posible para que todos reflexionen sobre estos temas y tracen sus metas y objetivos, equilibrando todas esas partes de sus vidas. Bueno, maestro Tanaka, creemos que el mensaje de esta sesión está muy claro y que podemos entonces cerrar nuestra sesión.
Agradezco mucho a todos los espíritus de luz que están aquí presentes, al aparato, al maestro Tanaka, y me gustaría mencionar que toda esa energía emanada durante esta sesión es un gran ejemplo de equilibrio. Que así sea, maestro Tanaka. Gracias a Dios. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a Dios. Buenas noches.